Ponte de pie un momento. Gracias, Señor. Vamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10. A partir del versículo 26. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice la Sagrada Escritura. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irrevisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hoy vamos a hablar de una palabra de advertencia para cada uno de nosotros, para todos nosotros. Alabados al Señor. Leer el libro de Hebreos es entender unas circunstancias que rodearon a la iglesia que estaba en Jerusalén. Después de los portentosos hechos del derramamiento del Espíritu Santo, después del nacimiento histórico de la iglesia que registra Hechos capítulo 2, vemos a través del libro de los Hechos de los Apóstoles al Espíritu Santo moverse con poder y gloria en toda suerte de milagros, portentos, maravillas. Vemos el mover del poder de Dios en la vida de la iglesia primitiva. ¿Hubo persecución? Sí, pero la persecución fue utilizada por el Señor para que sus discípulos fuesen de aquí para allá, de allá para acá, a diseminar la semilla del Evangelio, a predicar el Evangelio de Jesucristo el Señor. Así que esa persecución que hubo redundó en beneficio de la iglesia. Vemos a la iglesia primitiva, vemos a una iglesia en Jerusalén que empezó mayoritariamente conformada por judíos, por israelitas, convertidos de corazón al Señor, compungidos por el poder del Espíritu Santo, y a través de la prédica de Pedro hubo una conversión masiva. Así empieza la iglesia, así empieza el mover de Dios, así empezó el poder de Dios a través de este instrumento llamado iglesia. Así empezaron, y cada uno de ellos tenía como sumo gozo el ser azotado, el ser encarcelado, aún el morir por la causa del Señor Jesucristo. No era motivo de vergüenza o de deshonra el ser encarcelados como Pedro, el ser perseguidos, el ser vituperados, el ser echados a un lado. Vean, las familias de aquellos israelitas convertidos de corazón a Jesús, al dador de la vida, sufrieron contradicción de cosas en el seno de su propia familia. Los hebreos antiguos, los israelitas antiguos, aún desheredaban a todo miembro de su familia que se convertía a Jesucristo el Señor. Primer siglo de nuestra era. Lo desheredaban, lo lloraban una vez y para siempre y lo daban por muerto. Eran proscritos dentro de su propia familia. Así empezó la iglesia. Los miembros de la iglesia, reitero, mayoritariamente no eran gentiles, eran judíos. Y con todo lo que significaba el nombre de Jesucristo para ellos, tomaron la decisión de buscar al Maestro y de dejar detrás todo ese andamiaje ceremonioso, religioso de la ley, y prosiguieron al blanco, renunciando a sus propias vidas, con tal de ir con el gozo a cuestas de la salvación en Cristo, de predicar la palabra, y de predicar la palabra, y de predicar la palabra. ¿Y qué predicaban? Acepta a Jesucristo y sé salvo tú y tu casa. ¿Y qué predicaban? Cristo viene pronto. Porque en ese momento, a estas alturas de la historia de la iglesia, en el seno del sector judío de la iglesia, estaba aún
la falsa noción de que el don de Dios era solamente para los judíos y no para los gentiles. De eso se encargó el Espíritu Santo, trayendo a colación, trayendo revelación a Pedro, a Pablo y a todos los demás, en el sentido de que aún los gentiles eran bautizados en lenguas y recibían el don de Dios. De esta manera empezó la iglesia, con fuego, con demostración de Espíritu Santo y fuego, con supereminente demostración de poder y de fuego, no con palabras humanas, no con palabras vacías, sino con demostración de poder y de Espíritu Santo. Pasó una década desde la muerte y resurrección del Señor. Pasó otra década, y pasó una tercera década, y pasaba una cuarta década, y el fervor con que empezó la iglesia empezó a apagarse, y la fuerza de la iglesia empezó a menguar, y el deseo de predicar se empezó a apagar, porque predicaban y predicaban y predicaban, y el Señor los respaldaba. Milagros, portentos, prodigios, maravillas, sanidad, de liberación y demás. El tiempo transcurrió y muchos de los convertidos al Señor en esta temprana etapa de la iglesia primitiva murieron y partieron al Señor. Los que quedaron veían que predicaban y predicaban, Cristo viene y Cristo no venía. Lo que encontraban era persecución. Menguó. Empezó a menguar. Las circunstancias que le rodearon se agigantaron por su falta de fe. En lugar de mirar a aquel que resucitó de entre los muertos, cosa de la cual fueron testigos oculares, empezaron a mirar mucho, con mucho detenimiento, las circunstancias de su conversión. Veían que las familias a las cuales pertenecían seguían yendo al culto en el templo, siguen yendo ceremonia tras ceremonia, fiesta judía tras fiesta judía, y menguaron. De una u otra manera esto impactó el corazón de ellos, y lo que fue entró por la vista y los hizo menguar, hasta tal punto que muchos, como dice el autor del libro de Hebreos, dejaron de reunirse, de congregarse, e hicieron una costumbre no ir a la iglesia, porque había enfriamiento. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Cómo empezaron? Con fuego. ¿Cómo empezaron a terminar? Sin fuego. Menguó la fe. Y definitivamente el no congregarse es sintomático de un pequeño gran problema en el corazón del cristiano evangélico. ¿Qué te impide congregarte? ¿Qué impide que el pueblo se congregue? Entonces el asunto no es externo, sino interno. Hay cosas de afuera que sí ciertamente son de problema para cada uno de nosotros, pero esas circunstancias son fácilmente vencibles, derrotadas en el nombre del Señor. Pero fue dentro. Así que el que escribió Hebreos tenía en cuenta su motivación. ¿Qué motivó al autor de Hebreos a escribir Hebreos? El enfriamiento de la iglesia. Teniendo en cuenta esto, empezó a escribir. Uno lee Hebreos, estudia sistemáticamente el libro de Hebreos y encuentra que es uno de los libros en el Nuevo Testamento con mayor alusión o referencia al Antiguo Testamento. De hecho, algunos dicen que el libro de Hebreos es la conexión entre el libro de Levíticos y su cumplimiento evangélico. Hay mucha cita directa del Antiguo Testamento, hay mucha cita indirecta del Antiguo Testamento. Así que es por la palabra que el autor de Hebreos empieza a escribirle a sus hermanos hebreos en Jerusalén acerca de la insensatez en la cual estaban cayendo. Por lo que más sabían ellos, la Escritura, el autor de Hebreos les demuestra que Jesús, mejor que y superior a Moisés, a Aarón, y les demuestra por la Escritura lo que más conocían, que el Evangelio mayor que y superior a la ley antigua, que el nuevo pacto mejor que el antiguo pacto por la palabra. Por eso el autor de Hebreos no escatimó esfuerzo en hablar y hablar y hablar y hablar acerca de la palabra. Alabados al Señor. Entonces, esta cita, lo que hemos leído, Hebreos 10, del 26 al 31,
está enmarcada dentro de una circunstancia que vivieron la iglesia primitiva, primer siglo de la era cristiana, después de años de el portentoso hecho de la resurrección de Cristo y su ascenso a la gloria eterna. Empezaron muy bien, y cómo terminaron muy mal. Y nosotros, y la iglesia en Barranquilla, y la iglesia local, ¿cómo está la iglesia? Si empezaron bien, ¿y cómo van ahora? Yo no los veo bien. La iglesia en su conjunto, no la veo bien. La veo refugiada en la falsa doctrina de la prosperidad económica. La veo refugiada en la falsa doctrina de salvos siempre salvos. Que no importa que yo peque, que la salvación una vez y para siempre la tengo asegurada. Cuando la Biblia me enseña que el alma que pecare, esa morirá. Pues bien, empecemos. Esta palabra advierte de una forma lacónica al cristiano evangélico de tres cosas: de no pisotear al Hijo de Dios, de no tener por inmunda la sangre del pacto nuevo y de no hacer afrenta al Espíritu de gracia. Empecemos por el primer punto: pisotear al Hijo de Dios. En pocas palabras, ¿qué significa pisotear al Hijo de Dios? Tenerle por mentiroso, que todo lo que Él nos enseñó, que todo lo que hemos aprendido vía logos y vía rema, son dos términos en griego bíblico que se refieren a la revelación de Dios, a la palabra. Ambas palabras, ambos vocablos significan palabra traducidos en castellano. Logos se refiere a la palabra escrita revelada traída a nosotros, Antiguo y Nuevo Testamento. Rema, R-H-E-M-A. ¿Cómo traducirla? Es una palabra dada a una persona específica en una circunstancia específica para un proceso y para un propósito específico. Rema nunca se puede llevar a la categoría de revelación doctrinal. No, el rema es individual y el rema debe darse dentro del marco del logos. Logos sin rema es un peligro grande, porque muchas doctrinas de demonios pueden salir por allí y por acá cuando uno no está asido, agarrado, afiancado en el logos. Así que dentro del logos viene el rema. Por ejemplo, cuando los discípulos estaban en la barca, era de noche, Jesús no estaba con ellos, y a distancia vieron a alguien caminar sobre las aguas. Lo vieron caminar y tuvieron temor. Espíritu, ¿qué será eso? Pedro, el más díscolo, el más social, el más locuaz: Señor, si eres tú, di que vaya. Y el Señor le dijo: ven. Ese ven es rema, una palabra dada a Pedro, no a ti ni a mí, en una circunstancia específica, no es la nuestra, sino la de Pedro, estando en la barca. Eso se llama rema. Y nosotros como iglesia tenemos que anhelar el estudio del logos, pero también buscar revelación de parte del Señor. Logos y rema, ahí está nuestra vida. El marco se llama logos y dentro está el rema. Rema debe estar administrado dentro del marco de la palabra, porque cualquier revelación que venga a mí que no cuadre con la palabra, la rechazo. No viene de Dios. Un ejemplo sería la palabra profética. La palabra profética, primero, debe cumplirse. Segundo, debe estar dentro del marco de la palabra. Y tercero, cuando alguien profetiza, yo miro el testimonio de quien profetiza, sea hombre o mujer. Entonces, si no cuadra la profecía, la palabra profética, con el logo, yo la rechazo. Por ejemplo, si se levanta una mujer en la congregación y dice: Wilfrido, hijo mío, así te dice el Señor, tengo un gran ministerio para ti, pero tu esposa es tropiezo, hoy la corto, y aún tus hijas que te son por tropiezo, la corto. Así te dice el Señor. De hecho, rechazo, porque el Señor ya me había hablado antes, me había dicho: ella es la sierva que te he dado por esposa, la compañera de tu juventud, es militante en Cristo contigo, y tus hijas son parte del ministerio. Vosotros sois una familia de altar. Habiendo escuchado la revelación de Dios, habiendo visto el mover de Dios en mi familia, ¿cómo voy a aceptar semejante profecía de que cortaré a tu mujer y cortaré a tus hijas que son por tropiezo para tu ministerio? Entonces, un ejemplo de lo que no cuadra, rema que no cuadra con el logos, con la Sagrada Escritura.
Y conozco a mucha gente que no lee la palabra, que no estudia la palabra, que le resulta pesado que uno predique la palabra, que cuando el predicador se demora, están bostezando. Porque no anhelan la palabra. Y si tú no anhelas la palabra, ¿cómo me vas a decir a mí que tú eres hijo del Señor? Porque el logos es la palabra. Y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra verbo es logos. Logos es esto. No se admite una vida evangélica al margen de la palabra, porque la palabra es Jesucristo. Amén. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas hallaréis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. 5:39 del Evangelio según San Juan, dice Jesucristo el Señor. Pues bien, logos y rema. Yo sigo pidiendo rema. Sigo siendo honesto con el Espíritu Santo. Dame, pero con un propósito. No para que la gente sepa, Wilfrido tiene tal. No, sino con un propósito. Servir más, servir mejor. Que aquel que no crea la palabra predicada, crea por las señales. Esa es una verdadera razón para pedir, dame rema. Amén. A su nombre. Dale un aplauso a la gloria de Jehová. A su nombre. Demasiado grande es el que está en nosotros y en vez de nosotros para no tener en cuenta esta advertencia. Palabra de advertencia. Pisotear al Hijo de Dios es tenerle por mentiroso. ¿Qué dice la palabra en el libro de Romanos? Sea pues Dios veraz y todo hombre mentiroso. Leo la palabra. Mateo 7:6 dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. No son palabras mías, son palabras de Jesucristo Señor. En el renglón de pisotear al Hijo de Dios, que es tenerle por mentiroso, se abre el compás para la apostasía. ¿Quién es el apóstata? Aquel que conociendo la palabra, que habiendo degustado el bien, la exquisitez de la salvación en Cristo Jesús, se vuelve en contra de la palabra, con sus hechos, con su palabra, con su vida, con su testimonio. El borracho que no conoce la palabra, la prostituta que aún no ha venido a los pies de Cristo, no pueden ser apóstatas, porque la apostasía exige el requisito de que se conozca primero la palabra y se sea miembro del cuerpo de Cristo para ser apóstata. Entonces, apostasía es la acción en virtud de la cual aquel que ha conocido al Señor se vuelve hacia el vómito y se vuelve hacia el lodo. Eso es apostasía y permanece allí. Una pregunta: ¿la iglesia Barranquilla no ha parido ya la apostasía? Porque la apostasía es hija de la iglesia evangélica. La apostasía no está en el mundo, sino sale de dentro de la iglesia. La apostasía es hija de la iglesia cristiana evangélica, no sale de afuera, sale de dentro. Gracias, Señor. Bendito seas. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen. Me quedo con el verbo pisotear. El verbo para pisotear en griego bíblico es catapateo, literalmente hollar bajo los pies, pisotear. Aquí pisotear tiene como significado dar la espalda a Jesús y entregarse al pecado en rebelión abierta. Eso es pisotear al Hijo de Dios. Segundo, tener por inmunda la sangre del nuevo pacto, es decir, rechazar lo que Cristo ya ha dado a la iglesia, te ha dado a ti, me ha dado a mí. Marcos 7:2 dice: los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Romanos 14:14 dice: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo,
mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Entonces, koinos es todo lo que ha sido contaminado. Koino, con doble O al final, es el verbo que significa contaminar. Una sangre preciosa que Jesús derramó en el Calvario. Una sangre acepta por el Padre. Una sangre que satisfizo a plenitud la demanda del Padre. El Padre, en su sola potestad, en su justicia y santidad, demandaba la muerte del reo de muerte. El reo de muerte, el pecador, tenía que morir. Y Cristo nos sustituyó, nos reemplazó, tomó el lugar nuestro en la cruz del Calvario. Y siendo Dios hombre, hombre Dios, no se contaminó en nada. Su sangre nunca estuvo contaminada. No pecó. Por eso cuando esa sangre fue derramada en libación por nuestra culpa, esa sangre satisfizo a plenitud la demanda del cielo por justicia y por santidad. Muera el reo de muerte, pues Cristo murió por nosotros. Por eso decimos que la muerte del Señor es expiatoria. Él cubrió, Él pagó el precio por cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor, a su nombre. Gloria. No estás agradecido porque alguien que era Dios y se encarnó hizo algo que a ti te tocaba hacer, que era morir en la cruz del Calvario, y la iglesia no levanta las manos y alaba al Señor, siempre está disponible. Gracias, Padre. Esa sangre preciosísima, sin mancha, sin arruga, sin contaminación, sigue tan vigente ahora como cuando fue derramada al primer siglo de nuestra era cristiana. Tan potente, tan poderosa, tan universalmente potente es la gloria en la sangre del Cordero, que cuando uno está haciendo guerra espiritual y le dice a un demonio, te azoto con la sangre del Cordero, sale huyendo. Si los demonios temen la sangre del Cordero, porque la iglesia no lo cree. Alabados al Señor, a su nombre. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. 12:11 del libro de Apocalipsis dice: y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La sangre de Jesucristo, tan eficaz ahora como lo fue cuando fue derramada. Esa sangre permanece válida, permanece intacta. La sangre del Cordero nos lava, nos limpia, nos redime, nos reconcilia con el Padre. La sangre del Cordero nos sana. La sangre del Cordero nos ha dado la victoria. Y la sangre del Cordero nos inspira para cantar, alabar y bendecir al Todopoderoso, al que habita en luz inaccesible. Amén. Preciosa sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Tercero, hacer afrenta al Espíritu de gracia. Eso lo dice el autor de Hebreos, guiado por el Espíritu Santo. Hacer afrenta al Espíritu de gracia. Afrenta es enubrizo. Ya lo leímos en Hebreos 10, específicamente el versículo 29. Enubrizo, con Z, afrenta. El verbo es ubrizo, que significa ultrajar, afrentar, tratar de manera insolente. En pocas palabras, volver a la esclavitud del pecado. Alabado sea el Señor, a su nombre. Gloria. Entonces no se distraiga ni diga, el pastor parece que está bravo. No, es que a mí me toca predicar así, yo predico así. Conclusión. ¿Qué significa pisotear al Hijo de Dios? Negar su deidad, negar que es Dios, negarlo. ¿Qué significa tener por inmundo la sangre del pacto? Considerar su sangre como cualquier sangre de chivo guajiro o de cordero santandariano. Y tener al nuevo pacto como algo sin valor. Tercero, ¿qué significa hacer afrenta al Espíritu Santo? Insultarlo. Al Espíritu que ha traído perdón a nuestra vida, gracia, salvación, salvación sin obras. Alabados al Señor. ¿Quién trató contigo? Fue el Espíritu Santo. Yo no sé cómo trató contigo, yo sé cómo trató conmigo el Espíritu Santo.
Una vez el Señor me decía: allí en lo que ustedes llaman corazón, por muy débil que sea el hombre, le basta al Padre que el hombre tome la decisión de no pecar y el Padre le asistirá. Esa palabra la escuché mientras yo estaba orando. Así que la debilidad tuya no es ocasión para el pecado. No lo es. ¡Qué pena! ¡No lo es! ¡A su nombre! Entonces, hacer afrenta al Espíritu Santo es insultarlo. El que ha traído perdón, gracia y salvación a nuestra vida, no lo podemos insultar de esta manera. ¡Cuídese! Cuida tu salvación. Cuídate. No imites ningún mal ejemplo, que sobran y los podríamos exportar al mundo entero desde Barranquilla. Hay muchos males en la iglesia cristiana evangélica de Barranquilla. Se nos olvidó de dónde nos sacó el Señor. Se nos olvidó a quién servimos. Se nos olvidó el propósito de la salvación en nuestra vida, servir al Maestro. Se nos olvidó como iglesia. Y tenemos que retomar eso y volver por la senda única que conduce a la vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Alabado sea el Señor. Alabado Jesús. A su nombre. Bueno, vamos a hacer un recorte porque aún no he terminado. Hay algo más de lo cual quiero hablar. ¿Usted recuerda cuándo se convirtió al Señor? Mejor aún, las circunstancias que rodearon tu venir a los pies de Cristo. ¿Tú no recuerdas? Yo no recuerdo, a mí eso me puede olvidar. Imposible. Imposible. Bueno, voy a hacer una pregunta porque usted no está atento. Mira acá aunque no quiera mirar. ¿Te acuerdas? ¿Puedes traer a la memoria la circunstancia que te rodeó, en la cual estabas, en la cual el Señor se te reveló e hizo que vinieras a sus pies? ¿Te acuerdas? ¿Sí o no? Trae la memoria, tráelo, porque a veces se nos olvida. Tenemos un itinerario. No bajen las manos, sigan con las manos arriba. Se nos olvida el itinerario. Este es el punto de partida y sabemos a dónde, cuál es el destino. Y en el camino, a veces como que cogemos a la izquierda, cogemos a la derecha y nos desviamos. Y hoy debemos traer a la memoria el punto de partida. Y el punto de partida fue el momento en el cual tú te convertiste al Señor. O mejor aún, cuando el Espíritu Santo trató contigo, te redarguyó de pecado, te arrinconó y te trajo a la memoria que ibas a condenación eterna y que Él trajo salvación y vida eterna a tu vida. Usted diría: hermano, pero el suyo es un mensaje de regaño y de exhortación. No, Señor, es de consolación. Aunque usted diga lo contrario. Se nos advierte lo uno, pero se nos recuerda lo otro. La advertencia es que esté firme, que no caiga. Y si nos recuerda lo otro es: hay un camino por el cual vamos transitando. Alabado sea el Señor. Bendito camino que tiene nombre propio, Jesucristo el Señor. Vamos a Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Esta es alusión directa a Deuteronomio 21:23. Lo voy a leer. Deuteronomio 21:23. Gracias, Padre. 21:23. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Cristo murió colgado en la cruz del Calvario. Es decir, hablo de la cruz del Calvario, hablo del monte de la calavera, y eso está fuera de Jerusalén. Fuera de Jerusalén. En la ocasión de la Pascua murió fuera de la ciudad, no dentro, fuera de la ciudad. En el Día Nacional de Expiación, día décimo del séptimo mes judío, durante los tiempos del tabernáculo y luego del templo, el sumo sacerdote, a quien en turno o suerte le correspondía oficiar, ministrar ese día de expiación nacional, que era santa convocatoria, ayuno nacional, él pasaba por el sedazo, por el filtro de un ritual. ¿Qué ritual?
el sacrificio. Por ejemplo, se tomaban dos machos cabríos. Uno era muerto, sacrificado, y la sangre era tomada. Sin sangre no podía presentarse al lugar santísimo. Se presentaba con sangre al lugar santísimo. No se podía sentar y no podía permanecer en el lugar santísimo durante mucho tiempo. Cristo fue el sacrificio, el sacerdote, el altar. Y está sentado a la diestra del poder de Dios. El otro animalito, sobre el otro animalito que tenía un nombre, Azazel, que es un nombre de una traducción medio difícil. Los eruditos no están de acuerdo acerca de la verdadera traducción o sentido de ese término, Azazel. Era el otro macho cabrío, y sobre la cabeza del macho cabrío el sumo sacerdote imponía las manos y confesaba pecado, y enviaba al animalito al desierto. Con seguridad las fieras del desierto lo devoraban. Cristo no murió dentro de Jerusalén, sino fuera de Jerusalén, en cumplimiento cabal de la Sagrada Escritura. Alabados al Señor. Gracias, Padre. Entonces, Cristo nos redimió de la maldición del rey, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. La cita es Deuteronomio 21:23, cruzada con Gálatas 3:13. ¿De qué nos habla la palabra? Libertad. Libertad. En griego bíblico es eleuteria o eleuseria, como quiera decirlo. Entonces, la libertad evangélica consiste en tres cosas. Primero, libertad del yugo mosaico. Todo el andamiaje de la ley de Moisés. El Señor nos hizo libre de eso. ¿Cómo soy yo libre del peso de renglón tras renglón, de norma tras norma, de mandamiento tras mandamiento? El Señor me sacó del peso de la ley a través de un instrumento que es un don, que es la fe. No incumplo la ley, sino que la cumplo a través de la fe, que es un don de Dios. Mi fe en Cristo me hace cumplidor de la ley. Y cuando Cristo me ve, le dice: hay uno que confía en mí y que cree en mí, que cumple tu justicia, Padre eterno. Por lo tanto, Él es cumplidor de mi ley. Segundo, la libertad evangélica, libertad del pecado. Libertad del pecado. El pecado que traía o que trae sobre el hombre trae condenación. Es decir, en la conciencia del hombre que no está con el Señor, hay un pequeño gran Moisés sentado que le dice: pecador, 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 pecador. De la paga del pecado nos hizo libre la sangre del Cordero, y del poder del pecado nos ha hecho libre la sangre del Cordero. La libertad evangélica consta también de una tercera cosa, de un tercer elemento: libertad del temor servil. Cuando yo no conocía al Señor, yo andaba en temor. Temía. Una vez llegado a los pies del Señor, qué temor ni qué nada. Por ahí me sacaron una pistola hace varios años, y me iba, el que fue se bajó de una moto de alto cilindraje, sin placa. Uno flaco, con afro, moreno, era el que estaba manejando. Ahí en el 76. Y el otro se bajó. Ojo verde. Casco no se lo quitó, y un pistolón así que se lo describí a Holber, que sí sabe de pistola. Yo no sé de pistola. Y yo conté más de 30 veces, porque me iba a levantar a tiro. La cuestión era tan seria que yo hice así: bueno, Señor, te doy gracias por mi vida, y hoy te entrego mi vida. Yo sé que hoy voy a morir, y si tú tienes dispuesto que muera a punto de tiro, aquí estoy yo. ¡Recíbeme! Pregúnteme si tenía temor. Temor tenía el que me estaba queriendo matar. Temor no tenía ninguno, porque el temor servil por lo que uno no conoce, eso se fue cuando llegamos a los pies de Cristo. ¿Qué es la muerte? Sea que vivamos o sea que muramos, le pertenecemos al Señor. Sea que muera o que viva, Él es el Señor. ¿Amén o amén? Alabado sea Jesús. El amor es la ley de Cristo. El amor.
Aquellos que hablan de amor, es que somos una iglesia de amor, pero usted ve que andan en pecado mentiroso. Somos una iglesia de amor, aquí no acusamos al pecador, somos una iglesia de amor. Mentiroso, porque el que conoce el pecado ajeno y no lo denuncia, no le habla, participa de ese pecado. Eso no es amor, no lo es. Amor es decirle al hermano, hermano, está mal, arrepiéntete que te vas a perder. La iglesia del amor. ¿Cuál es esa iglesia del amor? Que no denuncia el pecado, que lo molesta, que lo tapa, que lo adorna, que le pone guirnaldas y que le pone otros nombres. ¿Cómo es que llaman el pecado ahora en muchas iglesias en Barranquilla? Una falta, un error. Error. Falta. El amor es la ley de Cristo. Por Cristo, el cristiano obtiene, primero, liberación del pecado. Liberación del pecado. Gracias, mi Dios amado y querido. Aleluya. Liberación del pecado. Liberación del pecado. Segundo, la cita es Juan 8:36. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por Cristo el creyente obtiene liberación del control de Satanás. Antes andábamos con un olor nada grato a infierno. Llegamos a Cristo y el olor cambió a azahar de la India, a jazmín, a presencia divina. Hechos 26:18 dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por Cristo el creyente obtiene liberación de la ley. Ya lo leímos. Gálatas capítulo 3, específicamente el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. El no cumplir la ley acarreaba para el incumplidor de ella muerte, enfermedad, ruina. De estas tres cosas Cristo nos ha redimido. Amén. Redimir en hebreo antiguo es Gaal, pariente redentor, Goel, y Cristo es nuestro pariente redentor. Gaal, ¿qué significa en castellano? No solamente redimir o salvar, es rescatar lo perdido, pagar el precio por lo que se había perdido, y también significa hacer venganza. Todo eso lo hace Cristo por cada uno de nosotros. Amén. Él es nuestro pariente redentor, Él es nuestro Goel. Alabados al Señor. Por Cristo, tú y yo obtenemos liberación del temor de la segunda muerte y del juicio futuro. Bienaventurados aquellos que toman parte en la primera resurrección, porque la segunda resurrección es para condenación y vergüenza eternas. Por último, siendo así las cosas, hermano, ¿qué es libertad? ¿Hacer lo que queramos? No. ¿Qué es libertad? ¿Hacer lo que me venga en gana? No. ¿Qué es libertad? ¿Hacer lo primero que me venga a la mente? No. ¿Qué es libertad? ¿Hacer lo que quiera hacer? No es libertad. Eso es esclavitud del pecado. Libertad es vivir de conformidad con la palabra, y en eso el Espíritu Santo ayuda a cada uno de nosotros que somos débiles. Hermano, no esgrima la debilidad como ocasión para hacer lo malo. Más bien, acuda al Espíritu Santo, acuda al poder de Dios para que te sostenga, para que te guarde. Nunca se me va a olvidar eso que el Señor me dijo: Wilfrido, allí lo que ustedes llaman corazón, por muy débil que sea el hombre, al Padre le es suficiente que el hombre tome la decisión de no pecar y el Padre le asistirá. Póngase de pie.